Bueno, señores, continuamos entonces. A ver. Vamos a visualizar ahora lo siguiente, ¿eh? Cuando yo tengo un lenguaje, ¿no? Yo puedo formalizarlo a través de una expresión regular, ¿no? ¿No? Si una expresión regular formaliza a un lenguaje regular, entonces decimos, ¿no? L de R. O sea, el lenguaje formalizado por R, ¿no? L está formalizado por R. Por R. Ahora, si yo tengo un lenguaje y este está formalizado por una expresión regular, ¿no? Podría ser que yo encuentre otra expresión regular 2, ¿no? Que también formaliza al mismo lenguaje. Y así yo podría tener, ¿no? Otras formas, otras expresiones regulares que formalicen el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decir este lenguaje 0 o 1 o 0 o 1. Pero yo podría escribir, ¿no? Pero yo podría escribir, ¿no? 0, 0 o 0, 1 o 1, 0 o 1, 1. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo en cuanto a que representan el mismo conjunto, pero son diferentes en cuanto a la forma de escritura, ¿no? Entonces, dado un lenguaje, yo puedo tener varias expresiones regulares, ¿no? Que definen el mismo lenguaje, ¿no? Y todas estas expresiones regulares son equivalentes, porque definen al mismo lenguaje, ¿ya? Equivalentes. Ahora, lo que yo quiero es, ¿no? Ver equivalencias entre expresiones regulares. Por ejemplo, cuando yo tengo, cuando yo tengo A más seguido de A más, esta cadena yo la puedo reemplazar por una forma más simple. ¿Cómo sería la forma más simple? Con uno nada más, profe, nada más. ¿Cómo? Solo poniendo una más. Si yo pongo solamente un A más, ¿sería lo mismo o no? No creo porque dice al menos uno, ¿no? Oh, sí. Sería ¿Sí o no? A más. Claro, cuando yo tengo un A más, hay mínimo 1. Y cuando después viene otro A más, también hay mínimo 1. Quiere decir que en total hay mínimo 2. Y si yo solamente pongo A más de mínimo 1.
No puede ser, porque mínimo tienen que ser 2. Entonces acá, ¿no? Lo que yo puedo poner como un equivalente es que esto sea, ¿no? Un A seguido de A más. Ahora sí es equivalente, ¿no? Porque acá hay 1 y acá hay mínimo 1. En total hay mínimo 2. Entonces, la cadena A más seguido de A más es lo mismo que escribir A con A más. Es el mismo resultado. Es el mismo conjunto. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Es correcto o no es correcto? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Ya, entonces, como ven ustedes, nos estamos ahorrando un más, ¿no? Y el resultado es el mismo. También podríamos escribirlo como A más seguido de A, ¿no? Que me daría el mismo resultado. Ahora bien, si yo tengo un A más seguido de un A asterisco, ¿a qué podría ser igual esto? A más solo. ¿Está bien? Sí, profesor, porque el otro acepta 0 o más. Sería A más. Solamente A más y nada más que A más. ¿Está bien? Porque acá es mínimo 1 y el otro es mínimo 0. En total, mínimo 1. Ahí está, ¿no? Nada más. Y si yo tengo A más o B más, ¿esto cómo se podría escribir? Puede ser un A o B más, sin el más interior, porque ya tendrían uno o más de cada uno. ¿Qué dicen ustedes? A más o B más. ¿Solamente? Sí, creo. No, porque en este lenguaje los A y los B se pueden combinar. Pero si tú solamente dejas A más o B más, ahí no se van a combinar. ¿Qué dicen, señores? Otro puede ser un A o B concatenado con un A o B más. A o B con un A o B más. Pero Con eso no es, asterisco sería lo que él dijo, pero con asterisco. claro, claro, porque está incorrecto con un más, con asterisco sería. Pero ¿qué sentido tiene eso? Estamos complicando más el asunto. Miren, la respuesta corta es aquí que esto es equivalente a decir solamente A o B más, lo que dijo su primer compañero. Pues es suficiente, porque el más interno no es necesario, ¿no? Porque el A que está al lado derecho, como está dentro de un paréntesis que es más, ese me genera todas las posibles repeticiones de A, una o muchas veces. De igual manera el B, ahí tiene todas las posibles repeticiones de B. A ver, señores, ¿qué dicen ustedes? ¿Está de acuerdo que es lo mismo, pero más simple? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha. Es lo mismo que está a la derecha, pero más simple. Miren que el paréntesis A o B, cierro paréntesis más,
Esa es la repetición del paréntesis una o más veces. Y todas esas repeticiones, en cada una de esas repeticiones puede darse o el A o el B. En otras palabras, paréntesis, A o B, cierro paréntesis, más, ¿qué cosa es? ¿No? Son cadenas que pueden ser solamente A's o solamente B's, ¿no? O bien A con B en cualquier orden, en cualquier grado. ¿Ya? Ahora, si yo tengo A más o B más asterisco, ¿a qué sería? ¿Qué sería? A o B asterisco. ¿Están de acuerdo? No, profesor, porque aunque acepta cero también. Sí, estaría bien A o B asterisco. Ya, sería A o B asterisco. Ahora, si yo tengo A más o B asterisco, todo más, ¿a qué sería igual esto? Sería un A concatenado con un A o B más. Concatenado, no necesitamos concatenar nada. Profe, sería A, B entre paréntesis, no, A o B entre paréntesis más. Paréntesis A o B, cierro paréntesis más. ¿Qué dicen ustedes? Sería A o B asterisco, creo. A ver. A ver, señores. Sería A o B asterisco. Porque mínimo es 0. Porque miren ustedes, este más me dice que el paréntesis es por lo menos 1. Ya, por lo menos 1. Y si se da al lado derecho, sería B asterisco, que por lo menos es 0. Entonces, todo el lado izquierdo puede ser, en un caso mínimo, puede ser nulo. ¿Sí o no? Lo cual es lo mismo que se está expresando en el lado derecho, que el mínimo es nulo. Pero, profesor, por el lado izquierdo el mínimo sería 1 y en el otro caso aceptaría el 0. O sea, aceptaría el nulo en el caso de que se vaya por A. Sí, pero el paréntesis no es solamente el lado izquierdo. El paréntesis es el lado izquierdo o el lado derecho, los dos. Yo estoy hablando del total, el paréntesis. ¿Sí o no? El total, ¿no? El total del lado izquierdo puede ser nulo. ¿Qué dicen? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, el total del lado izquierdo puede ser nulo. Puede ser nulo. Ay, señores, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿O alguien está con duda todavía? Sigo con dudas, profesor, porque, o sea, dentro en A, dentro, te dan un mínimo de 1 y ¿Ya? afuera en el paréntesis, igual te dicen mínimo de 1. ¿Ya? Está bien. Pero ese mínimo 1 es solamente en el lado izquierdo nada más. ¿Ya? Tú dices, A más, mínimo 1. Y acá, mínimo 1. Pero luego tenemos el O, mínimo 0. Entre mínimo 1 o mínimo 0
¿El total qué cosa es? Mínimo cero. ¿Se dan cuenta? Entre mínimo 1 o mínimo cero, ¿no? Si ahorita dice, escoge mínimo 1 o mínimo cero, cualquiera de los dos. Entonces, en total, ¿qué tienes? Mínimo cero, no es mínimo 1. Porque si tú dices mínimo 1, estás excluyendo al mínimo cero, ¿no? Pero el mínimo cero lo incluye al mínimo 1. Porque el mínimo cero es 0 unido con mínimo 1. O sea, el mínimo 0 lo incluye al mínimo 1, ¿no? Pero si tú dices solamente mínimo 1, lo estás excluyendo al mínimo 0. Entonces, aquí el total, ¿no? ¿Cuál es el total? El total es, en el lado izquierdo, es que como mínimo haya 0. Todo el paréntesis, con su más, es mínimo 0. ¿Cuándo se va a dar el mínimo 0? Cuando el paréntesis es más y se da el lado derecho, de asterisco, que es mínimo 0. Entonces, todo el paréntesis, el conjunto completo, es mínimo 0. Todo. No importa que en el lado izquierdo haya mínimo 1 por A más, ¿no? No hay problema. No, eso está incluido dentro del mínimo 0. Porque el mínimo 0 es 0 unido con mínimo 1. ¿Ya? Entonces, todo ese paréntesis del lado izquierdo, todo lo que está en el lado izquierdo es igual que lo que está en el lado derecho. A o B asterisco. A ver, señores, yo creo que la mayoría sí lo entiende. Algunos están un poco en duda, pero revísenlo bien, analícenlo bien. ¿Ya? Sí, profe, ya la vi ya. ¿Ya ven? Ya era tiempo ya. Ya, listo. Entonces, eso es. Ahora, si yo tengo acá A más, o B más, o A más B, todo más, ¿a qué se puede simplificar esto? Paréntesis A o B o C, cierro paréntesis más. ¿O C me dices? Sí, ¿Cuál C? de A o B o C, todo en paréntesis y más. ¿Dónde hay C? Ah, ya. No, me confundí. Pensé que era A más B más C más. A ver, ¿qué dicen? A ver, señores, es sencillo. A ver, Paréntesis A o B, paréntesis más. Lo mismo. ¿qué dicen? Ya, entonces acá tenemos paréntesis A o B, cierro paréntesis, más. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. O sea, Ya, muy bien. Porque este A más es solamente A, el B más es solamente B. ¿Y qué pasó con esta expresión? Esto es un subconjunto de lo que podamos formar con A o B más. Porque este A o B más me da todas las cadenas posibles formadas solamente por A, o formadas solamente por B, o formadas por una combinación de A con B en cualquier orden o cualquier grado. Y eso incluye a lo que pueda formar el A más B. Entonces, ese A más B es un subconjunto, ¿no? Del lado B más. Y por lo tanto, ¿no? Desaparece. Porque es un subconjunto, ¿no? ¿Ya? Si yo uno el conjunto de los números reales con el conjunto de los números enteros, ¿qué me queda? Números reales, ¿no? Porque los enteros son un subconjunto. Eso es matemática, ¿no? Teoría de conjuntos. Y así, señores, ¿ya?
A ver, si yo tengo acá A, B más, O, estoy acá, a ver, no creo que acá puedo cometer un error acá, ¿ya? A ver, este de aquí, así no es. Ya, entonces, eso lo tengo acá. Ya, si yo tengo, miren, si yo tengo A más, ¿no? A o B más, o si ustedes quieren, acá, vamos a escribirlo, A más, A o B más, ¿eso en qué se convierte? Se convierte en solamente A con A o B más, ¿no? Aquí el más del A que está afuera está desapareciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay mínimo 1 y pueden haber más. Acá está el mínimo 1 y el resto lo va a generar este de acá, ¿no? Que se repite todas las veces que sea necesario. Eso de ahí es lo mismo, ¿no? Aquí entonces se está afectando el A más que está fuera del paréntesis, ¿ya? Al final, ¿qué dice? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces, ese A más que está fuera solamente queda como 1, ¿no? ¿Y qué pasó con los demás posibles? Pues son generados por el A que está dentro del paréntesis, ¿ya? Y de igual manera, ¿no? Acá ustedes pueden ver este otro de acá, ¿no? Este B más C solamente queda como BC nada más. ¿Por qué? Porque este es 1 y el resto lo genera este de acá. ¿Está bien? Ese de ahí. Ya, entonces ahí tenemos eso, ¿no? Ahora, incluso, por ejemplo, cuando yo tengo este de aquí, A más, seguido de B más, todo más, ¿no? Esto de aquí, observen ustedes, ¿no? ¿Qué es el paréntesis o el más que está fuera del paréntesis? Bueno, se aplica al paréntesis. ¿Eso qué significa? Que primero hay un paréntesis. Primero hay un paréntesis que es A más B más. O sea, ahí puede ser AA, BB. Ese es un paréntesis. Luego viene otro paréntesis, que puede ser A más con B más, ¿no? Luego viene otro paréntesis, ¿no? Que puede ser A más con B más. Y así, ¿no? Ahora, cuando uno analiza esto, te das cuenta de que toda la cadena empieza con A y termina con B. Y lo que está dentro es una combinación de A con B nada más. Por lo tanto, esto de aquí es lo mismo que decir A, ¿no? A o B, B, y aquí tenemos un asterisco, porque la cadena mínima es solamente AB, ¿no? Cuando todos los más son 1, 1, 1, 1, lo mínimo que me da es AB, ¿ya? Y de forma general,
A, paréntesis, A o B, cierro paréntesis, asterisco B. Ya, es lo mismo, es equivalente. Se nota, ¿no? Se aprecia. Sí, profesor. Ya. Ahora bien, miren, lo que acá estamos dando no son fórmulas. Acá no hay que fórmula, ni teorema, ni nada. Solamente son equivalencias que uno establece en base a la igualdad de resultados, ¿no? En base a que el conjunto resultante es el mismo, nada más. Y aquí, pues, con un poquito de análisis, se está deduciendo eso. Pero no son fórmulas que yo debo aplicar así, no, memorizar, no. Acá todo es cuestión de análisis nada más, ¿ya? Entonces, cuando yo digo, a ver, dado el lenguaje tal, expresarlo, formalizarlo con una expresión regular. A veces, alguna vez yo he visto que hay alumnos que ponen su respuesta. A más, B, ¿no? O C más, acá más, ¿no? Y después ponen acá otro más. Yo digo, no, esto está mal. Porque llegar a tantos niveles de paréntesis más, eso significa que está mal planteado. A lo mucho debe haber un nivel de más y quizás un otro nivel encima también de más, ya, bueno. Pero que tengan más por aquí o asterisco por allá, eso es generalmente incorrecto. ¿Ya? Incorrecto. La cosa es simple. No tiene por qué llevarse a extremos complicados. ¿Ya? Entonces, uno tiene que buscar la forma más simple posible. ¿Ya? Porque lo que es complejo es muy probable que pueda estar errado. Ahora, ¿por qué queremos lo más simple? ¿No? Porque, señores, esta expresión regular, ¿no? Para su reconocimiento, para su implementación, se va a convertir en un algoritmo. ¿Ya? Se va a convertir en un algoritmo. Y es mejor implementar el algoritmo sobre la forma simplificada. Porque si yo implemento el algoritmo sobre la forma no simplificada, mi algoritmo va a ser más extenso, más ineficiente. Pero si yo tengo la forma más concisa, más abreviada, más simple, el algoritmo también va a ser más pequeño, más eficiente, más rápido. ¿Ya? Entonces necesito trabajar sobre la forma más simple, ¿no? Pero que sea correcta, obviamente. ¿Ya? Entonces todo esto se va a convertir en algoritmo. Ya, señores, entonces en eso estamos. Ahora bien, lo que hemos visto hasta el momento son expresiones regulares, pero de una forma teórica, matemática, por la notación, las equivalencias y todo lo demás. Pero resulta que las expresiones regulares son tan importantes, son tan útiles, que se les implementa en los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación tienen librerías para el manejo de expresiones regulares, ¿ya? Porque la expresión regular lo que me está definiendo es un patrón de formación, o bien un patrón de reconocimiento, ¿no? Y eso es muy útil, muy importante. Yo necesito reconocer formas, ¿no? Patrones, ¿no? De tal manera que es un proceso muy útil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una aplicación, ¿ya? Supongamos, tengo una aplicación y en mi aplicación yo pido que el usuario se identifique, ¿no? Y que se identifique, digamos, colocando su correo. Yo digo acá, que ingrese correo, ¿no? El usuario va a ingresar su correo, ya yo leo el correo y luego se lo envío al servidor. El servidor va a recibir el correo, lo va a buscar en su base de datos para ver si es un usuario registrado, ¿no? Y si está registrado, me envía la respuesta que sí procede y que pueda entrar a la aplicación. Pero si su correo no está registrado, entonces me dirá que no está registrado y lo voy a rechazar. Ahora bien, ¿qué pasa si el usuario ingresa su correo
Y él ingresa, mi correo es ABC, ¿no? Hola, ¿no? Creo que ABC, ¿no? XY. Entonces, el usuario de mi correo es ABCXY. Y eso yo se lo envío al servidor para que verifique que es un correo registrado. Pero estoy cometiendo un error, porque para empezar, este correo que me ha enviado, que me ha escrito el usuario, está mal, porque no tiene el formato de un correo. El formato de un correo es que yo tenga acá un nombre, una cadena, después viene la arroba, después viene el dominio y después viene la extensión, ¿no? El servidor, bueno, .com, digamos. Entonces, hay un formato. Entonces, mal haría yo en enviarle al servidor lo que el usuario me ha registrado si es que no tiene un formato de correo. Porque estoy sobrecargando al servidor por gusto. Cuando esa es una tarea que yo puedo hacer en el lado del cliente, ¿no? Entonces, mi aplicación recibe lo que ingresa el usuario como correo, como email, y lo que yo tengo que hacer es verificar si cumple con la estructura, ¿no? Con el patrón formativo de un correo electrónico, ¿no? Que tenga arroba, que tenga extensión y todo eso. Y solamente cuando veo que cumple con ese formato, recién allí lo envío al servidor para que vea si está registrado. Pero si no cumple con el formato, ¿para qué lo voy a enviar al servidor? Pues eso no es un correo válido. Ahí mismo lo rechazo. Entonces, es muy importante que yo pueda manejar expresiones regulares en mi aplicación, en mi lenguaje de programación, porque es muy útil, bastante útil. Y es por eso que los lenguajes de programación tienen todos, ¿no?, librerías para el manejo de expresiones regulares. Por ejemplo, ¿no?, vamos a tener acá Java, ¿no? Es el lenguaje feo que está desapareciendo, poco a poco, ¿no? Bueno, entonces, yo tengo en Java, ¿no?, una librería, ¿no?, una librería regex, ¿no?, regular expression, ¿no?, expresión regular, ¿no? Entonces, importo la librería, tengo mi aplicación, ¿no? Ingresamos un correo electrónico, introduce email, leo el email, el correo, ya está, ¿no? Y además, como tengo mi librería regex, yo defino un patrón, un pattern, un patrón. Y aquí está la expresión regular que define a los correos electrónicos, ¿ya? Pero obviamente acá hay una notación particular. Hay cosas que reconocemos, como el más, el asterisco, ¿no? Pero hay otras cosas que no reconocemos porque son una notación más particular, que vamos a explicar luego, ¿ya? Pero esto es una expresión regular. Definimos el patrón, la expresión regular que define a los correos. Luego, enviamos el correo que ha digitado el usuario, ¿no?, al matcher, al comparador, ¿no? ¿Ya? Y si lo encuentra, es decir, si coincide con el patrón, decimos correo válido. En caso contrario, no es un correo válido, ¿ya? No tiene el formato correcto de correo. Aquí, usando la librería de expresión regular, definimos el patrón de expresión regular y luego le enviamos la cadena candidata para que lo compare, para que verifique si está en el patrón o no, ¿ya? Eso es en Java. En Python, más sencillo todavía, ¿no? Tenemos, ¿no?, importamos RE, ¿no?, expresión regular, la librería, ¿no? Definimos el patrón, ¿no? Listo. Y luego verificamos si es que hay un matching entre la cadena que estamos enviando, la cadena candidata, con el patrón que ha sido definido, ¿no? Si cumple, entonces es una expresión regular correcta, ¿ya? Entonces, todos los lenguajes modernos tienen librerías para el manejo de expresiones regulares. Y eso facilita tremendamente su uso en los lenguajes de programación. Simplemente definimos,
¿no? La expresión regular, y después ya podemos llamar a una función para que haga el matching, ¿no? Le enviamos la cadena candidata y la función me dice si cumple o no con el patrón de la expresión regular. ¿Está bien, señores? Entonces, necesitamos manejar expresiones regulares, pero para lenguajes de programación. Y ahí hay una variación en la sintaxis, ¿ya?, que tenemos que revisar a continuación. Entonces, vamos a tener expresiones regulares de manera teórica, como hemos visto hasta ahora, y vamos a tener expresiones regulares de manera práctica para el lenguaje de programación, como vamos a ver a continuación. A ver, señores, está claro todo, ¿no? Para empezar. Señores, ¿qué profesor. dicen? Sí, Pues profesor. está claro. Ya. Entonces, en expresiones regulares para el lenguaje de programación tenemos algunas notaciones adicionales. Por ejemplo, el punto, solamente el punto, acá hay un punto, pero no se ve de repente, hay un punto, solamente el punto, así solo, significa cualquier carácter, excepto salto de línea. ¿Ya? Un punto en solitario significa cualquier carácter, excepto salto de línea. Ahora, corchete, ABC, cierro corchete, eso significa un carácter, solamente un carácter, que puede ser la A, o B, o C, o sea, uno de los tres. Solamente uno. ¿Cuál? Cualquiera de esos tres, A, o B, o C. El rango, acá tenemos A-Z, dentro de corchetes. Eso significa un rango. Son los caracteres, ¿no?, de la A hasta la Z. O sea, A, B, C, D. No, es un solo carácter, pero es uno en ese rango de la A a la Z. ¿Ya? Entonces tengo un carácter de la A a la Z. Luego, la interrogación, que es lo mismo que hemos usado, ¿no?, es 0 o 1. El asterisco, que es 0, 1 o más. El más, que es 1 o más elementos, ¿no? Eso es lo mismo. Entonces, tenemos la barra vertical, que es una disyunción. Es izquierda o derecha. Pero en este caso no lo vamos a usar tanto como lo hemos usado en el caso teórico. Aquí lo vamos a usar de manera más restringida, a la barra vertical. Además tenemos esto que es nuevo. Llave M,N, cierro llave. Eso es un rango. Eso significa que el elemento que está a su izquierda se va a repetir mínimo M, máximo N veces, ¿ya?, del elemento que está a su izquierda. Entonces, ahí tenemos lo siguiente. Números binarios. Corchete, 0, 1, cierro corchete, más. Eso significa el dígito 0 o el dígito 1 más. Acá no necesitamos, si está en corchete, es un conjunto. Ahí no necesitamos la barra vertical. Simplemente lo ponemos en corchete, y eso significa que es o bien el 0 o bien el 1. ¿Ya? Ese es un número binario. Número binario par. Corchete 0, 1, cierro corchete, asterisco. Luego el 0. Entonces, esto puede ser solamente el 0, o bien un 0, y a su izquierda un número binario, de mínimo un dígito. Nombre de variable. Un nombre de variable empieza con una letra, que puede ser de la A a la Z. Y después viene una letra o un dígito, ¿no?, donde la letra puede ser de la A a la Z y el dígito puede ser el 0 al 9. Y eso de ahí, letra o dígito en asterisco. ¿Se entiende, señores? La idea del corchete. El corchete es importante porque ya no necesitamos la barra vertical para describir un conjunto de valores. Simplemente lo ponemos en el corchete y eso es el conjunto de valores, ¿no? Incluso podemos colocar rangos, ¿no? A-Z es de la A a la Z. Un correo electrónico. Un correo electrónico es una letra o un dígito, ¿no?,
Ese es corchete, más. Eso me da un nombre que puede ser letras, solo dígitos o letras con dígitos, combinados. Después viene arroba, después viene letra o dígito más, y después viene el punto com, ¿no? Donde el punto sabemos que significa cualquier carácter. Para que no signifique eso, ¿no? Porque yo quiero que signifique el punto literalmente hablando, el punto literal, tengo que escaparlo a través de un backslash que lo antecede. Cuando yo tengo backslash punto, eso significa solamente punto, literalmente punto. Pero si yo no le pongo el backslash, ya sabemos que el punto significa cualquier carácter. ¿Ya? Para que signifique literalmente solo el punto, hay que hacerle un backslash. Hay que escaparlo. A ver, cadena de entre 5 a 10 letras minúsculas o mayúsculas. Yo tengo acá corchete, A-Z, seguido por A mayúscula, guión Z mayúscula. Ahí tenemos minúscula o mayúscula, ¿no? ¿Ya? Cierro corchete. Y luego llave 5,10. Quiere decir que la letra minúscula o mayúscula se va a repetir mínimo 5 veces, máximo 10 veces. ¿Está bien? Número celular, ¿no? Empieza en 9. Y luego viene un dígito del 0 al 9 que se repite 8 veces. Aquí está el 8 nada más. O sea, exactamente tienen que haber 8 dígitos después del 9. Cadena que tenga una ocurrencia ABC. Tiene que aparecer un ABC en la cadena. A su izquierda, una cadena cualesquiera en asterisco. Perdón, un carácter cualesquiera en asterisco, ¿no? Que puede ser vacío. Y a su derecha, un carácter cualesquiera que puede ser vacío, ¿no? En asterisco repetido 0,1 más veces. Número entero con al menos 3 dígitos. Tengo acá el dígito 0 al 9, que se repite mínimo 3 veces, coma, y como no hay valor final, quiere decir que mínimo 3, máximo no tiene. A ver, señores, ¿se entienden estas notaciones, estos ejemplos? ¿O estamos fríos? Entiendo, profesor. Sí, profesor. Sí, pero igual, Sí, profesor. Sí, profesor. ¿estamos en algo? Profesor. Ya. Recontra, super, ultra, archi, mega, sencillo. Ya, entonces, esa es la notación para expresión regular en lenguaje de programación. Ahora bien, cuando yo quiero programar una expresión regular, no lo voy a hacer pues en mi programa colocándolo y después ejecutando el programa porque es más complicado. Lo que yo hago es utilizar una de las tantas páginas web que me permiten validar expresiones regulares, ¿no? Online. Y aquí, por ejemplo, hay una dirección que, bueno, es la que he usado. Hay otras más, pero esta es la que me interesa, me ha parecido simple. Y aquí tengo entonces esta dirección en donde yo puedo probar mis expresiones regulares. Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Aquí coloco mi expresión regular. Quiero número binario par. Número binario par es 0 o 1 en asterisco terminado por un 0. ¿Ya? Ese es un número binario par. Ahora, acá yo pongo la cadena de prueba. Acá puedo escribir una cadena cualesquiera. Acá tengo 1, 1, 1, 1. Y cuando le pongo un 0, se sombrea. Está sombreando lo que es el número binario par, ¿no? Dentro de una cadena cualesquiera. La parte que reconoce es la que está sombreando. 1, 1, 0. Ahora bien,
Si yo acá escribo un 1, ese 1 no es parte de lo que reconoce. O sea, lo que reconoce es lo que está sombreando, ¿no? El número binario par es aquello que está siendo sombreado en azul, ¿no? 1, 1, 0. Ahora, si yo pongo acá un 0 más, ahora todo es un número binario par. ¿Está bien? Y así, ¿no? Y acá coloco un 0, ese 0 por sí solo es un número binario par. Si coloco otro 0, esos dos son el número binario par, 0, 0. ¿No? 1, 1, 1, 0. Todo eso es número binario par. A ver, señores, ¿se entiende entonces acá, ¿no? Cómo estamos usando la herramienta de validación online para verificar nuestra expresión regular. Yo necesito que mi expresión regular esté bien validada, probada, ¿no? Y lo puedo hacer en algún sitio web de validación, ¿ya? Entonces, acá está reconociendo lo que es un número binario par. A ver, un número de celular, ¿no? Un número de celular sería 9, luego tenemos del 0 al 9, ¿ya? Tiene que venir 8 veces exacta, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá empiezo con un 9 y luego tiene que venir 8 dígitos a continuación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando pongo un dígito más, ahí reconoce todo esto como un número celular, de celular. O sea, lo que sobre no es parte de lo que está reconociendo. Solamente lo que está sombreado es lo que reconoce. ¿Está bien? ¿Listo? A ver, por ejemplo, ABC, ¿no? 3,5, ¿no? Entonces, la cadena, una cadena formada por caracteres A o B o C. A o B o C. ¿Está bien? Que se repite mínimo 3 veces, máximo 5. Entonces, yo puedo tener acá X, X, Y. Bueno, empiezo con un A. Ya, hay otro A. Ya, y cuando tengo un B, ya cumple que hay 3, ¿no? 2 A y un B. Y un B. Si pongo un C, sigue cumpliendo, porque son 4. Si pongo un A, sigue cumpliendo, porque son 5. Pero si pongo un B, ese ahí ya está sobrando ya. Porque el mínimo es 3, máximo es 5. Ahora aquí yo pongo un A, pongo otro B, esa es otra cadena, ¿no? A reconocer, que tiene 3 caracteres en este momento. Acá hay 2 cadenas, la primera tiene 5, la segunda tiene 3. ¿Ya? Entonces, 3,5 es un rango, ¿no? De repeticiones, mínimo 3, máximo 5. A ver, señores, ¿está claro? Sí, profe. Ahora está bien claro. Contra simple, ¿no? Ya, contra simple. Bueno, entonces, recuerden que hay que escapar lo que sea literal.
Entonces, acá, por ejemplo, yo necesito una dirección web, ¿no? Una dirección web sería de la A a la Z o del 0 al 9 más, ¿no? Perdón, tiene que empezar con www punto, después el dominio, ¿no? Más, y después .com, ¿no? .com. Entonces, acá, El slash, profesor. sí, un momento, quiero mostrar, acá yo tengo www.yahoo.com, lo reconoce, ¿no? Lo reconoce, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo escribo www www, ¿no? Z, yahoo.com, y también lo reconoce? ¿Por qué? Porque después del www yo he puesto punto, pero este punto así solo significa cualquier carácter excepto salto de línea. Entonces me está aceptando, ¿no? Cualquier carácter, incluyendo el propio punto. Eso está mal. Yo quiero que solamente sea el punto, literalmente hablando. ¿Qué necesito? Ponerle a este punto que está acá, hay que escaparlo, o sea, convertirlo en su forma literal. A eso se le llama escapar, ¿no? En la jerga informática. Como mi teclado está medio torcido, entonces no tengo el backslash. Vamos a copiarlo acá de la barra invertida. Ya, entonces acá necesito escapar ese punto. Ya, ahora sí, ustedes pueden ver, ya, después del www tiene que venir un punto de manera literal. O sea, acá ya no reconoce ya. Esto de aquí. Necesito ponerle el punto para que recién lo reconozca. Ya, entonces, si su lenguaje tiene un más, un asterisco, ¿no? Un paréntesis, qué sé yo, entonces, ese es un elemento del lenguaje. Para que no se confunda con la terminología utilizada en la notación, hay que escaparlo. Hay que escaparlo. O sea, anteponerle un backslash. ¿Ya? De esa manera ya se toma de forma literal. Ahora, que esa es la notación básica que tenemos para expresiones regulares. Pero también tenemos otras notaciones adicionalmente. Ya hemos visto que para escapar algo hay que anteponerle un backslash. Eso es válido tanto para el punto como para cualquier otro símbolo, otro carácter que se pueda confundir con una de nuestras notaciones. Por ejemplo, el asterisco, la suma, el paréntesis, el mismo backslash, ¿no? Hay que escaparlo, anteponerle un backslash para que lo tome de manera literal. ¿Listo? Eso ya, ¿no? Para evitar que se confunda, ¿no? Ahora, otro elemento es este de acá, ¿no? Creo que se llama el acento circunflejo, me parece, ¿ya? Esto señala el inicio de una cadena. El inicio de una cadena. Entonces, ¿qué significa eso? A ver. Yo quiero, por ejemplo,
la cadena ABC más, ¿no? Entonces, yo acá tengo cadena fuente, X, Y, W, etc. Un elemento del lenguaje es que esté formado por A o B o C. A, B, C. Mínimo uno, ¿no? Puede ser solamente A, B o C en todo caso. ¿Ya? Ese es un elemento del lenguaje. Pero además se requiere que ese elemento esté al principio de la cadena fuente. Como no está al principio, no lo reconoce. Pero si yo voy quitando caracteres de aquí, va a llegar un momento donde está al principio. Y ahí sí lo reconoce. Entonces mi cadena no solamente está formada por A, o B o C más, sino que además está al principio de la cadena fuente. ¿Ya? Eso significa ¿no? Ese acento circunflejo. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo otra cosa por delante, ya deja de estar al principio. ¿Listo? De igual manera, tenemos el otro símbolo que es este dólar. Este dólar me está diciendo que el elemento, ¿no?, que tenemos debe estar al final de la cadena. Entonces, si yo escribo acá, ¿no?, A, B, C, ese es un elemento del lenguaje, pero no está al final de la cadena. Entonces, si yo voy quitando aquí símbolos, ahora sí está al final de la cadena. ¿Está bien? Entonces, ese dólar me dice que mi cadena tiene que estar al final. Ahora, si yo combino ambos, ¿no? ¿Ya? Significa que mi cadena tiene que estar al principio y al final. ¿Qué significa eso? Que mi cadena debe ser lo único que hay como cadena fuente. Ahora sí, está al principio y está al final. A ver, señores, ¿se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Contra super ultra archi mega sencillo, señores. Contra sencillo. ¿Está bien? Ya, entonces, esos dos operadores me dicen, ¿no?, cómo debe estar mi cadena, ya sea al principio de la cadena fuente o al final de la cadena fuente. A ver, otros elementos son, si yo escribo backslash D, eso representa un dígito, o sea, del 0 al 9. Entonces, un dígito podría yo escribirlo, ¿no?, como corchete 0-9, cierro corchete. Eso sería un dígito. Pero de forma más abreviada, basta que yo escriba backslash D y eso ya representa un dígito, del 0 al 9. De la misma manera, backslash W minúscula representa un carácter de la A a la Z, ya sea mayúscula, ya sea minúscula, ya sea un dígito del 0 al 9, o ya sea un underscore, guión bajo, cualquiera de esos, ¿no?, colocando solamente backslash W. El espacio en blanco es un backslash S, ¿ya? Entonces, si yo quiero un espacio en blanco, debo usar backslash S. No colocar, ¿no?, solamente espacio en blanco. O sea, yo pongo acá AB, quiero que haya un espacio en blanco. Y yo pongo acá barra espaciadora, C. Entonces, acá voy a tener AB, y cuando ponga barra espaciadora, ahí lo reconoce. Porque el espacio en blanco lo he puesto como una barra espaciadora. Pero no es lo adecuado, ¿no? Si yo quiero dos barras espaciadoras,
dos. Pero si yo quiero, perdón, dos espacios en blanco, dos barras espaciadoras. Si quiero cinco espacios en blanco, ¿no? Pero ¿cómo voy a contar los espacios en blanco? Pues no, produce confusión. Lo mejor es usar, ¿no? En lugar de simplemente barra espaciadora, usar el backslash. Backslash, backslash S. ¿Ya? Backslash S. Backslash S, que es barra espaciadora, o espacio en blanco, perdón. Y yo digo, quiero que se repita 5 veces. Está. Entonces yo tengo que mi cadena es A, B, y el espacio en blanco 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, ¿no? El espacio en blanco repetido 5 veces. ¿Ya? Entonces, el espacio en blanco hay que representarlo como backslash S, space. De igual manera, miren, yo quiero acá, ¿no? Escribir ABC, ¿ya? Backslash N, XY. Entonces, mi cadena a reconocer es A, bueno, ABC, XY. Pero entre el C y el X tiene que haber un salto de línea, backslash N. Cuando doy enter acá, ahí reconoce, ¿no? El backslash N es salto de línea. Entonces, mi cadena es ABC, salto de línea, XY. ¿Ya? Entonces, ese también es ¿no? un símbolo, ¿no? Backslash N, salto de línea. Igual hay el tabulador y, ¿no? El espacio en blanco y todo eso. ¿Ya? Entonces, backslash N es salto de línea. A ver, entonces seguimos. Ya se entiende, ¿no? Lo que estamos indicando, ¿no? Entonces, backslash D minúscula es un dígito. Backslash W minúscula es un carácter, mayúscula, minúscula, o dígito, o underscore. Y backslash S es un espacio en blanco. Ahora, backslash y la letra, pero en mayúscula, significa lo contrario, ¿no? Backslash D mayúscula significa un carácter, pero que no sea dígito. Backslash W mayúscula significa un carácter, pero que no sea uno de estos que acá. O sea, lo contrario, lo complementario. Y backslash S mayúscula significa un espacio en blanco, pero que no sea, perdón, un carácter, pero que no sea espacio en blanco. ¿Ya? Entonces, cuando esté en mayúscula significa lo complementario. ¿Listo? Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, el acento circunflejo que se usa para indicar que la cadena tiene que estar al inicio, también se está usando aquí, pero en otro contexto. No hay que confundirlo. Cuando yo lo uso dentro de corchete, significa que es cualquier carácter excepto los que están en el corchete. O sea, este tiene otro significado. ¿Ya? Entonces acá, dentro del corchete, ¿ya? Aparece este acento circunflejo y elementos. Entonces sería cualquier carácter, pero que no sea uno de esos. Vamos a copiar esto. A ver. ¿Cómo sería aquí mi cadena?
Mi cadena sería XY, ¿ya? Y que venga un carácter, pero que no sea ABC, ¿no? Yo pongo acá E, ¿no? Lo reconoce. Pero si pongo A, deja de reconocerlo, ¿no? Porque después del XY no tiene que venir o el A o el B o el C, que venga cualquier otra cosa, menos A o B o C, ¿ya? Entonces acá, si pongo el B o si pongo el C, tampoco. Si pongo el D, ahí sí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa forma, ¿no?, del corchete, con ese acento circunflejo al principio, está negando a los elementos que hay en el corchete. Ay, señores, ¿esto de acá se entiende? Lo de la negación de un conjunto. Sí, profesor. ¿Qué dicen los demás? Sí se entiende, profesor. Sí se entiende, profesor. Ya, entonces hay que tener cuidado con este acento circunflejo porque significa una cosa al principio de la cadena y significa otra cosa cuando está dentro de corchete, ¿ya? Está negando al conjunto, que no debe venir eso. Bueno, llave N significa repetición exacta de N. Llave N, mínimo N, máximo no tiene, ¿ya? Esta forma de acá, interrogación después de un cuantificador, yo no sé para qué se usa, sí sé cómo funciona, pero no sé para qué se usa. Bueno, por algo debe estar, ¿ya? Pero lo que hace es minimiza o reduce a su valor mínimo un cuantificador. Reduce a su valor mínimo un cuantificador, ¿ya? Eso, a ver, veamos, miren. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, a ver, XY, ¿ya? A o B o C, se repite de 2 a 5 veces, ¿ya? Entonces, yo tengo primero XY, después A o B o C, que se repite mínimo 2, máximo 5. O sea, BB ya tiene 2. A, 3, C, ¿no? A. Ahí hay 5 veces. Y si pongo otro B, eso ya está fuera, ¿no? Está bien. Pero ¿qué pasa si yo pongo interrogación después del cuantificador? Si yo pongo interrogación después del cuantificador, lo que hace es reducir el cuantificador a su valor mínimo. O sea que ya no es el rango de 2 a 5, solamente es 2, valor mínimo. Entonces eso sería, ¿no?, que el ABC se repite solamente 2 veces. Y ahí lo estamos verificando, ¿no? ¿Para qué sirve eso? No sé, porque nosotros podríamos haber escrito solamente llave 2, cierro llave. Es lo mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora, por ejemplo, acá, ¿no? Yo tengo, ¿no?, XY, ABC más, ¿no? Entonces sería XY y ABC todas las veces que yo quiera, ¿no? C, B, A, ¿no?, B, ¿no?, A, etc., ¿no? Porque es uno o más, ¿no?, símbolos A o B o C. Pero si yo le pongo acá interrogación después de un cuantificador, ojo, después de un cuantificador, lo reduce a su valor mínimo. ¿Y cuál es su valor mínimo del más? Es 1, ¿no? Porque el más es 1 o más de 1. Y su valor mínimo es 1. Por eso solamente lo dejo en 1. ¿Ya? Eso sucede cuando pongo interrogación después de un cuantificador. Lo reduce a su valor mínimo. ¿En qué se aplica? De verdad que no tengo un ejemplo en la mano donde se aplique, ¿eh? Pero como está mostrado ahí en el
en el manual, porque lo que he hecho yo aquí es este de aquí, el cheat sheet, que es la hoja de plagio o la hoja de trampa, ¿no? ¿Ya? Ahí están los principales caracteres, ¿no? Eso es lo que yo he copiado y lo he traducido, ¿ya? Ahora, obviamente hay más cositas por ahí, ¿no? Pero ya eso habría que buscarlo, leerlo. Yo he visto libros enteros sobre expresiones regulares. Y hay un montón de notaciones y ejemplos, ¿ya? Porque también hay páginas web que muestran expresiones regulares, las más conocidas, las más utilizadas, ¿no? Etcétera. Acá, por ejemplo, tenemos una opción que es el Top Regular Expression, las expresiones regulares tope, más usadas. Y aquí tenemos una serie de ejemplos, ¿no? ¿No? Una serie de ejemplos, ¿no? Una variable Java. ¿Cómo es una variable Java? Como expresión regular, ¿no? Una variable Java como expresión regular, ¿no? Ahí como está, ¿no? Eso de ahí. Entonces, me reconoce todas estas variables. Es una variable Java. ¿Ya? Un verificador de dirección URL con o sin HTTP o HTTPS. ¿Ya? Entonces acá tengo una expresión regular para una dirección web, ya sea que tenga o no tenga el HTTP o HTTPS. Y así, vamos a tener muchas páginas web que recopilan las principales expresiones regulares utilizadas, ¿ya? En Internet. Ya eso ya es cuestión de buscar nada más. Pero ahí hay ejemplos. ¿Listo? Ya, entonces todo está claro. No hay nada complicado acá. Ahora, luego vemos esto de aquí que es importante, ¿ya? Y es el hecho del paréntesis. Mire, nosotros no hemos usado paréntesis todavía. Cuando tenemos un conjunto, usamos corchete. No hemos usado ni el paréntesis ni la barra vertical. ¿Por qué? Porque acá puede tener otro significado. Por ejemplo, el paréntesis lo que hace es definir un grupo. Define un grupo, el cual luego puede ser referenciado con backslash y un número. ¿Qué cosa es un grupo? ¿No? A ver. A ver, acá tenemos, miren. ¿Ya? XY, paréntesis, cierro paréntesis, más Z, ¿no? ¿Ya? Luego tengo, paréntesis, ¿no? Un número impar, un dígito impar, 1, 3, 5, 7, 9, que se repite dos veces, terminado por un de doble. Ya. ¿Qué me dice aquí? A ver. Que primero viene XY, ya está. Después viene una cadena formada por A o B o C, que se repite una o más veces. Por ejemplo, B a B. ¿Ya? Esa es la cadena A o B o C, que se repite una o más veces. Pero además, esa cadena se está reconociendo como un grupo, por lo que está encerrada dentro de paréntesis. Y ese es el grupo 1. Luego viene Z. Ya. Luego viene un dígito impar que se repite dos veces.
por ejemplo, 3, 7. Y eso está encerrado en un segundo paréntesis. Ese es el grupo 2. Ya. Ya, disculpen, acá me ha faltado hacer la referencia. Disculpen, ¿ya? Para eso necesitamos el backslash. Otra vez. Entonces, este backslash acá yo quiero que después de la W venga backslash el grupo 1. ¿Ah? Después MN y después backslash el grupo 2. Ya, entonces, continuamos. Ya teníamos el grupo 2, que eran 2 dígitos impares, 3, 7. Ya. Después viene W. Y después viene backslash 1, que es lo que vino en el grupo 1, o sea, lo que vino en el primer paréntesis, tal como vino. ¿Qué cosa vino en el primer paréntesis? Vino BAB. Acá tiene que venir eso, BAB. BAB. Luego viene MN. MN. Y luego backslash 2, que es lo que vino en el grupo 2, en el segundo paréntesis. ¿No? En el grupo 2 vino 3, 7. Ahí, 3, 7. Y ahí lo reconozco. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo pongo algo entre paréntesis, eso se define como un grupo. ¿Ya? Y queda secuenciado. ¿No? Cada paréntesis que yo tenga a continuación se define como un grupo y queda secuenciado, ¿no? Numerado. Y eso lo puedo referenciar más adelante, con backslash y el número de grupo. Y ahí tiene que aparecer lo que vino, ¿no? Cuando se dio el grupo. Ay, señores, recontra, super, ultra fácil, ¿sí o no? ¿Se entiende, señores? ¿O estamos fríos? Se entiende, profe. Se entiende, profesor. Recontra simple, señores. ¿Está bien? Entonces, recontra simple, ¿ya? Entonces, el paréntesis significa un grupo, ¿ya? Hay que diferenciar, señores, las expresiones regulares que hemos usado de manera teórica de las expresiones regulares que estamos usando aquí para el lenguaje de programación, ¿no? Obviamente, lo práctico es las expresiones regulares para el lenguaje de programación, pero hay que tener cuidado con algunas notaciones, ¿no? Que usamos en la teoría, en la parte teórica, ¿ya? Ahí, acá no usamos el paréntesis para encerrar conjuntos, no, ¿no? Lo podemos usar, sí, pero hay que tener en cuenta que se está formando un grupo. ¿Listo? ¿Ya? Ahora bien, entonces con los paréntesis formamos grupos. Ahora, hay opciones, como por ejemplo, ¿no? Que yo pueda tener un grupo, o mejor dicho, que yo pueda tener una expresión entre paréntesis, pero no quiero que sea un grupo. ¿Ya? Para que no se secuencie como grupo, yo tengo que ponerle interrogación, 2 puntos. Eso va a hacer que deje de ser secuenciado. Entonces acá, en el primer grupo, primer paréntesis, ¿no? Le hemos colocado interrogación, 2 puntos a este primer paréntesis, al principio. ¿Eso qué significa? Bueno, puede ser un grupo, pero ya no se enumera. Por lo tanto, ya no está secuenciado. ¿Quién va a ser entonces el grupo 1? El grupo 1 va a ser el siguiente paréntesis. Y ya no hay grupo 2. Solamente hay grupo 1, que es el segundo paréntesis. Por lo tanto, acá, para que reconozca, tendría que ser C37, que es lo que hemos ingresado, después de doble, y después el grupo 1. El grupo 1 ya no es BAB. El grupo 1 es ahora 37. ¿Ya? Y ahí lo reconoce. Y termina con MN. Entonces, al colocarle interrogación, 2 puntos a un paréntesis, estamos saltándolo, ¿no? Como grupo a ser numerado.
Ahora, en esta expresión, solamente hay un grupo, disculpen, solamente hay un grupo que es el segundo paréntesis. Y ese se va a referenciar como /1. ¿Ya? Entonces, el primer paréntesis ha sido ignorado como grupo, no ha sido secuenciado. Esto porque le hemos puesto interrogación, dos puntos. ¿Ya? Non-capturing group, un grupo que no se captura. Un grupo que no se captura. Luego tenemos interrogación igual. Esto es seguido por, ¿no? Seguido por. Entonces acá, ¿qué pasa si yo tengo entonces, en esta cadena empieza por X, Y, y a continuación tiene que venir o bien un A, o bien un B, o bien un C, ¿no? Pero ese elemento que viene a continuación no es parte de la cadena reconocida, ¿no? La cadena reconocida es solamente X, Y, pero la condición es que venga después o bien un A, o bien un B, o un C, pero esa es la condición, pero no es parte de la cadena reconocida. La cadena reconocida es X, Y nada más, ¿ya? Pero tiene la condición de que después de él viene o un A, o un B, o un C. Si después de X, Y viene un W, ya no cumple la condición. Tiene que venir un A, o B, o C. ¿Está claro? Ahora, eso me parece que solamente puede ir al final de una cadena. Porque si yo pongo acá un R, ya pues esto ya nunca va a cumplir ya. Ya no puede cumplir, ¿no? Esto ya no tiene sentido porque no hay cadena que cumpla esto. Si yo pongo acá R, tampoco. O sea, está mal. Acá ninguna cadena va a cumplir con este planteamiento. Eso tendría que estar entonces al final. Ahora sí, ¿no? ¿Ya? Entonces, interrogación igual es, ¿no? Que no esté seguido por, ¿no? ¿Ya? Sin incluirlo en el resultado, un positive look ahead. Ese término look ahead es un término que vamos a usar más adelante y que hace referencia a lo que está a continuación, ¿no? O sea, yo estoy ubicado en un sitio, pero yo veo hacia adelante qué cosa hay, pero sin irme hacia adelante, solamente ver nada más qué cosa hay hacia adelante, ¿no? Ese es el look ahead, mirar hacia adelante, ¿ya? Mirar hacia adelante, ¿ya? Bueno, entonces, eso es seguido por. Y así como hay seguido por, también hay no seguido por, que es interrogación, admiración. ¿Ya? Entonces, a ver un ratito. Ya, que el XY no esté seguido por A, o B, o C. Aquí sí está seguido por un C. Pero si yo pongo un W, ya no está seguido por A, B o C, ¿no? Pero si pongo un A, sí está seguido por A, B, C. ¿Ah? Entonces no debe estar seguido por A, B o C.
Ahí está. Ya, señores, entonces, ahí tienen ustedes las expresiones regulares. Están las principales notaciones. Es bastante sencillo, pero hay que tener cuidado, ¿no? ¿Ya? Hay que practicarlo, hay que leer. Y sobre todo se pueden ver los ejemplos, las expresiones regulares más utilizadas bueno, digamos, comprender un poco más, ¿no? La notación. Ahora bien, miren. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Yo puedo decir, a ver, ejemplo, ¿no? Reconocer, ¿no? Una cadena que empieza por XX o YY, ¿no? Luego viene, ¿no? Un número de celular, ¿no? Luego puede venir un número par y después viene o bien un número impar o la cadena, ¿no? ZZ, ¿no? Y finaliza con el celular, con el número de celular ingresado. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería aquí? A ver, empieza por XX o YY. Ahí no vamos a poner XX, YY, por 7. Eso está mal, ¿no? Eso es incorrecto. Aquí es la cadena XX o la cadena YY, ¿ya? Y aquí lo ponemos en paréntesis para que que no se mezcle con otras cosas. Ahora, le podemos poner interrogación 2 puntos para que no se numere como grupo, ¿no? O si no, lo dejamos, no importa que se numere, ¿no? No hay problema. Profesor, disculpe, ¿ahí no se podría poner x al cuadrado o barra y cuadrado? ¿X al cuadrado? ¿Cómo X al cuadrado? ¿Así? Claro, ¿no sería XX? Pero esto no es matemática, ¿cómo vamos a poner X al cuadrado? No, solo le consultaba, profesor, disculpe. No, pero esto no es matemática, ¿ya? Ahora, de repente lo que tú quieres decir es, ya, pongamos X, que se repite 2 veces, ¿no? O Y, que se repite 2 veces. Pero, ¿para qué voy a hacer eso? Mejor pongo solamente XX o YY. ¿Ya? Sería más abreviado. ¿Ya? Entonces, o es XX o es YY. Aquí sí tenemos la barra vertical, ¿ya? Y el paréntesis que nos permite agrupar esto para que no se mezcle con otra cosa. Luego viene un número celular. Empieza en 9 y después viene un dígito. Aquí podemos usar el backslash D, que significa dígito, ¿no? O si no, ponemos corchete 0-9, cierro corchete. Y este dígito se va a repetir 8 veces. 8, ¿no? 8 veces. Luego puede venir un número par.
un número par es un dígito asterisco, ¿no? Seguido de un dígito par. 0, 2, 4, 6, 8. Todo esto es un número par, ¿ya? Ahora dije, puede venir, o sea que podría no venir, ¿no? En otras palabras, esto de acá, podemos colocarlo igualmente con paréntesis, ¿no? ¿Ya? Y aquí podemos poner interrogación, ¿no? O sea que puede estar como puede no estar. Aquí no está faltando algo, ¿no? ¿Qué no está faltando? Entre lo que hemos avanzado. ¿Qué me está faltando por ahí? Finalizar con el número de celular ingresado. No, sí, claro, pero para que yo pueda finalizar con el número de celular ingresado, ¿qué debió hacer? Ah, ya, /1. Sí, /2, porque sería el segundo. Entre paréntesis. Le falta que el número de celular esté definido como grupo. Entre paréntesis, profesor. Claro, el número de celular no lo he definido como grupo, por lo tanto no lo voy a poder referenciar. Lo que yo necesito es que ese número de celular esté definido como grupo, o sea, encerrado entre un paréntesis. Ahora sí es un grupo. Ahora sí es un grupo. ¿Listo? Ya está. Bueno, decíamos que puede venir un número par. Ahí está, ¿no? Paréntesis, todo eso, ¿no? Interrogación. Después viene o bien un número impar o la cadena ZZ, ¿no? O viene un número impar, que sería, vamos a escribirlo aquí a continuación, ¿ya? Para que haya espacio. Entonces, como es una disyunción, sería o bien un número impar. El número impar es dígito, ¿no? Asterisco, seguido de dígito impar. Eso es un número impar. O la cadena ZZ. Y finaliza con el número celular ingresado. /2. Es el segundo grupo. Así que, ¿qué dicen? ¿Estamos en algo o estamos en nada? Está bien, Profesor, en el número impar nos faltaría para que sea solo uno, porque si no podría ser más de uno, ¿o no? En el número impar. En el número impar, el número impar. No, está ya. bien. Está bien. Porque es /de asterisco. Y luego viene el dígito impar. Está bien. A ver, señores. Observación. Ya, señores. Entonces, miren. Practiquen ustedes su expresión regular para el lenguaje de programación. Porque en la siguiente clase, al empezar, voy a hacer algunas preguntas sobre esto mismo. Voy a plantear a ver, este lenguaje, así lo escribo literalmente, así como está ahí, y quiero la expresión regular, ¿ya? Y así también he tomado en el examen parcial. Claro que valía la pregunta un punto y medio, creo, pero de todas maneras, pues es lo que pregunté en el parcial, ¿no? Expresión regular para esto de acá. Ahora bien, si yo digo un lenguaje, y les digo expresión regular para ese lenguaje, entonces se asume que es en la forma teórica,
como hemos hecho en la primera mitad de esta sesión, de esta clase, ¿no? Pero si yo digo expresión regular para lenguaje de programación, entonces allí es obvio que tenemos que usar esta notación práctica, ¿ya? Si no digo nada, si solamente digo expresión regular, es la teórica, ¿no? Pero si digo expresión regular para el lenguaje de programación, nos estamos refiriendo a esto de acá, a esta sintaxis práctica, ¿ya? Por favor. Ahí, señores, observaciones, preguntas, ¿algo más por ahí? Está claro, profesor. Más bien, no se vaya a olvidar de pasar la asistencia por el chat. Justo estaba que me acordé en este momentito. Gracias por revisar. Ya, marcar asistencia. Ya, señores, entonces todo está recontra simple. ¿Ya? Todo está recontra simple. Ya, entonces vamos a dejar de grabar.